Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Alabar a Jehová, invoca su nombre, hacer notorias sus obras en los pueblos, cantarle salmo, hablarle todas sus maravillas, cantarle salmo, hablarle todas sus maravillas, alabar a Jehová, invoca su nombre. Aleluya. Hablarle todas sus maravillas. Hablarle todas sus maravillas. Alabar a Jehová, invocar su nombre. Hacer notorias sus obras en los pueblos. Cantarle salmo. Hablarle todas sus maravillas, cantarle salmo, hablarle todas sus maravillas. En la casa de Dios, el fuego está encendido. En la casa de Dios, el fuego está encendido. Nadie lo puede quitar. En la casa de Dios, el fuego está encendido, En la casa de Dios, el fuego está encendido. Nadie lo puede quitar, nadie lo puede apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo puede apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. En la casa de Dios, el fuego está encendido, En la casa de Dios, el fuego está encendido, nadie lo puede quitar, nadie lo puede apagar. Este avivamiento, ¿quién lo quitará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá. Nadie puede quebrantará. Este avivamiento, ¿quién lo quitará?
Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. Tierra tiembla, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Tenemos que cantar, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Pueblo todo, batir las manos, pueblo todo, alabar a Jehová. Pueblo todo, batir las manos, pueblo todo, alabar a Jehová. Porque Él es grande y poderoso, Rey sobre la tierra, Rey sobre la tierra. Pueblo todo, batir las manos, pueblo todo, alabar a Jehová. Pueblo todo, batir las manos. Porque Él es grande y poderoso, Rey sobre la tierra. Pueblo todos, batir las manos, pueblo todos, alabar a Jehová. Pueblo todos, batir las manos, pueblo todos, alabar a Jehová. El hombre de Galilea está aquí, el hombre de Galilea está aquí. Él me había tocado. Él me había tocado y soy feliz. El hombre de Galilea está aquí, el hombre de Galilea está aquí. Él me había tocado, él me había tocado y soy feliz. Él me ha tocado. Pronto vendrá el Señor. Pronto vendrá el Señor, su novia levantar gloriosa, la novia que compró a precio de sangre preciosa. Los ángeles vendrán y allí se reunirá su pueblo. Allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga vengo en cielo. Allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga vengo en
gloriosa, la novia que compró. Y yo quiero estar para escucharlo cuando me diga tengo el cielo. La paz de Dios es como un río que corre suavemente al encuentro del mar. La paz de Dios es como un campo lleno de flores y pájaros cantando, ríos y correr. Quien tiene a Jesús tiene motivo para vivir. La paz de Dios es como un río. La paz de Dios es como un campo. Pájaros cantando. La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida, la novia testificando de su experiencia con Jesús. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Por esta vía, el hermano William Cordero. Me congrego aquí en la iglesia Ebenezer, la calle 34 con la 16 y 17. Mi pastor es el hermano Osvaldo Tona, donde he tenido el privilegio de nacer en un hogar cristiano y de tener una madre y un padre que en aquellos momentos, cuando el mensaje llega a Venezuela, ellos lo llevaron a mi hogar. Y cuando quiero decir el mensaje, quiero decir es cuando el profeta William Marion Branham lo revela aquí a Venezuela. Y por medio de su Espíritu Santo, quiero decirlo. Y mi vida fue un verdadero y profundo caos, vamos a decirlo de esta manera, porque aún teniendo un padre y una madre que nos llevaron a nosotros, a 9 hermanos, nos llevaron en el camino correcto, siempre está la parte reacia como ser humano, y yo fui uno de ellos. Entonces, eso siempre había una inquietud por la línea que nos llevaron los padres a nosotros. Y siempre a las manos de Dios, siempre pidiéndole a Dios esa sabiduría, siempre pidiéndole a Dios que me trajera el camino correcto. E incluso hundido en lo que eran las drogas, en el alcohol, en el mundo, aún yo clamaba a Dios que me dejara, que me sacara de todo eso. Y una de las cosas que siempre mi madre me decía era que buscara del Señor. Y yo le decía a mi madre que no podía porque me daban muchas ganas de llorar cuando yo venía a la iglesia. Y mi retención de llorar era el miedo que tenía, pues. Y por eso no buscaba de Dios. Y también le decía que yo no me quería burlar del Señor en servirles a media o aceptar al Señor y luego salirme
Entonces yo no quería hacer burla para mi Señor y eso era lo que me reprimía. Hasta un momento que, bueno, mi madre parte y sí me dijo muchas veces que ya yo tenía una buena esposa, tenía mis hijos, que buscara del Señor. Y eso me lo dejó así como en interrogante a mi persona. Pasan varios años de su muerte, yo hundido igualmente, tanto en mi trabajo, en mis estudios, pero hundido completamente en lo que era alcohol y droga. Y llega un momento de que un día de mi cumpleaños, 29 de octubre del 2017, me bebí una botella de whisky completamente solo. Era viernes. El día sábado me paré como si nada, porque tanto el enemigo me tenía que ni el alcohol me hacía nada, no me hacía nada. Y me paro al otro día sábado como costumbre, cuando visitar la casa materna. Y allá estaba mi hermano Antonio Cordero, mi hermana Marlene Cordero. Y yo llegué sobrio completamente y estamos sentados en el portón, pero hacia la calle. Y en ese momento pasa el hermano Billy Paul Echegaray, Dios le bendiga a mi hermano donde quiera que él esté. Y él me dice, Willy, nosotros nos tratamos de forma diminutiva, yo le digo Mimi, porque así le decíamos a él en la infancia. Y él me dice, Willy, me da gusto verte, y su abrazo, el abrazo del hermano Billy Paul Echegaray, yo lo sentí, esa energía que él me transmitió. Y me dice, ¿cuándo vas a recibir al Señor? Y yo lo miré a los ojos aguados y él me miró y yo le dije, él me dijo, si yo te dijera que el Señor me envió para que yo te hablara, ¿qué dirías tú? Yo le dije, hermano Billy, yo le diría que sí creo y sí acepto al Señor Jesucristo desde este momento, año 2017, 30 de octubre. Y él hizo una oración, me hizo una oración, oramos, eso fue en plena calle, porque yo lo atendí a él afuerita del portón, en la calle. Y él me dice, una vez que ya él ora y yo acepto al Señor, él me dice, él le dijo a Dios, él levantó sus manos y le dijo al Señor, Señor, gracias. Me tenías 3 días por aquí, yo no sabía qué hacer, no sabía, pero como tú nos mueves, Señor, gracias, era William al que yo tenía que mover. Eso grandemente me impactó, hermanos. Y le digo al Señor, y como siempre yo me remito a no llorar, yo le dije al Señor, Señor, limpia mis labios de este momento, porque yo era cochino de esa lengua. Y el Señor me limpió mis labios, hermanos. Y lo creo, créanlo, hermanos. Y les digo, él me dijo, Señor, ya me puedo marchar a mi hogar. Y él le dijo eso al Señor, y yo lo creo. Y le dijo, Señor, mi estómago, yo no sabía qué me pasaba en mi estómago, pero el propósito era William. Y yo lo escuché, y él se marchó, yo lo vi yéndose hacia su casa de su madre. Hermanos, hermanas, este testimonio a mí me movió el alma. Y yo le dije, él me dijo antes de marcharse, William, congréguese donde su corazón le diga. Y yo, hermanos, hago un preámbulo, le dije, yo pasaba de madrugada en carro, en fiesta, bochinchando, hundido en el alcohol y en la droga, por enfrente a esta iglesia. Y yo le decía a mis amigos, esa es mi iglesia. Así le decía. Y cuando yo pasaba en los taxis, yo siempre miro por este lado. Mira, cuando pasaba o en X carro que yo pasaba, hermano. Y
Y les puedo decir, hermanos, hermanas, que me escuchan, y aquellas vidas que quieran, y que cuando el Señor los toque, no duden no resistan como yo los resistí tantos años. Y les digo, hermanos y hermanas, amigos que nos escuchan, que nos ven, recibo al Señor, me congregué el día domingo y me entregué aquí, y mi hermano Osvaldo me atendió. La congregación, todos mis hermanos y hermanas que los amo, porque he aprendido. Y tanto ha sido el movimiento que el Señor ha hecho en mí, que yo nunca jamás pensé cantarle al Señor. Y ya lo he hecho 2 veces. Pero Él me mueve, porque yo le pedí, Señor, muéveme tú, que no sea yo, que sea tu agrado el cántico y la alabanza que yo te vaya a elevar, Padre. Así le digo al Señor. Hermanos, hermanas, mire, yo también les digo, déjense mover del Señor. No hagan las cosas que ustedes quieran hacer humanamente. Déjense mover del Señor, que el Señor, Él sabe lo que hace en nosotros. Hermanos, mire, también les puedo decir que tomen estas recomendaciones, porque soy una prueba fehaciente de todo lo que he vivido, de todo lo que estoy viviendo ahorita con el Señor, gozoso, alabándole, gozoso, entregado a Él, que les digo que aquí está este tabernáculo, aquí está, tenemos a mi pastor Osvaldo, guiado por el Espíritu, no por Él, sino por el Espíritu Santo. Y les puedo decir, hermanos y hermanas, que estoy gozoso, estoy contento, alegre, emocionado de ver todos los avivamientos que he visto, que mi madre me lo decía cuando yo era niño, y aún en el año 78 que me llevaron al estado Zulia y me congregué con el hermano allá en Cabima, el hermano Naín, y allí fue donde yo acepté al Señor. Nunca me bauticé cuando niño, y cuando regreso en el 78 a Barquisimeto, aquí fue donde me descarrié y empecé mi vida descarrilada. Pero sí les puedo decir, hermano, que sigo llorando. No hay ni un servicio que no llore. No hay ni un servicio que yo no llore. Y cuando leo en Mateo 5:4 que Dios dice que bienaventurado el que llora, más ganas tengo de llorar, porque Él es el que me va a consolar cuando estemos allá con Él. Hermanos, hermanas, espero que esta reflexión, esa vida que uno humanamente llevó, pero cuando el Señor las toma, déjese llevar por el Señor. Y yo quiero alabarle, quiero cantarle, quiero servirle a mi Señor. Hermanos, hermanas, Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Y aquí está el hermano William Cordero, sirviéndole al Señor Jesucristo, en el nombre del Señor. Amén. Dios me los bendiga, hermano. Escuchemos al hermano Ramón Camacho en el mensaje ¿Por qué algunos no han recibido el Espíritu Santo? Parte 103. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la más cordial bienvenida a este servicio especial en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí estamos con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, esperando en la guianza de su Espíritu, en la confirmación de su palabra que Él ha estado dándonos a través de las semanas y de los meses que hemos estado trayendo estos temas para la edificación y para la corrección. En algunos casos es edificación y en otras es derrumbamiento, porque la palabra hace ese efecto. Derrumba todo lo que es contrario al material original, que es la palabra pura, sin adulteraciones, y edifica cuando el fundamento es la palabra pura, sin adulteraciones, porque todo aquel que construye
encima de un fundamento que no es la palabra, tarde o temprano esa edificación se va a caer. Nosotros no queremos que su o mi edificación se caiga. No. Usted puede colocar un primer piso, un segundo piso hermoso, pero si la planta baja, los fundamentos, las bases de lo que usted ha construido no es el material correcto, el material original, el material predestinado por Dios para soportar las cargas y las pruebas y sobre todo, escuchen esto, para soportar la presión, porque ¿sabía usted que cada vez que se coloca un piso es presión que recibe las bases? Es presión. Cada piso que se le agrega, cada piso añade presión a las bases. Escuchen, añade presión a las bases. Y si esas bases están construidas o están hechas o colocadas con un material, o utilizaron un material que no es el material adecuado, correcto, para construirlo, entonces ese edificio, cuando se le agregue ese primer piso, ese material va a empezar a trastabillar, hermano. Ese material va a empezar a temblar, porque usted pudiera haber colocado un buen primer piso, pero si sus bases están erradas, ese primer piso se va a venir abajo junto a la estructura, a las bases que usted creó, porque usted consideró que esas bases estaban correctas. Fíjense, estoy hablando a nivel natural, pero eso en realidad es un mensaje a nivel espiritual para usted, quien me escucha, para mí, para todos. Debemos tener mucho cuidado con las bases que colocamos en nuestras vidas espirituales. Uno ha visto a través de los años los diversos hermanos y hermanas que uno ha conocido. ¿Cuántos hermanos? Imagínense en todos estos años que uno ha compartido, uno ha conocido, uno ha escuchado y uno ha caminado junto a esos hermanos y hermanas a través de los años. Y cuando uno ve hacia la derecha y ve hacia la izquierda, ya uno empieza a ver que algunos de esos hombres y mujeres que en algún momento caminaron junto a nosotros, y cuando me refiero a caminar junto a nosotros, no me refiero necesariamente a que se congreguen en la misma iglesia, no, es caminar juntos el camino de la palabra que lleva a Cristo, que lleva a hacer la voluntad perfecta del Señor, que lleva a reflejar a Cristo y que nos va a llevar a la gloria, el camino de la palabra, el camino pequeño, angosto, el que lleva a la vida. Ese es el camino que todos nosotros, los que hemos tomado decisión por Cristo, hemos caminado a través de los años, pero uno mira hacia los lados y uno ve hermanos que ya no están. Y uno dice, ¿qué será de la vida de este hermano? ¿Qué será de la vida de esta hermana que una vez se congregó aquí en la iglesia? Uno dice, humanamente hablando, y es el deseo del corazón que uno tiene, ojalá esté en una iglesia y que esté sirviéndole al Señor. En algunos casos es así, pero en otros hemos sabido que han sido personas que no solamente se han desviado de la palabra y que ahora están dando un fruto distinto a la palabra, sino que ni siquiera están dando un fruto que puedan querer llevar a Cristo, sino que simple y llanamente dedicaron su vida
a dar el fruto del mundo. Ya no le sirven al Señor, desistieron de servirle al Señor, desistieron de caminar el camino angosto, desistieron de llevar la cruz, ya no quieren nada con Jesucristo, aunque en sus labios lo confiesen, pero una cosa es lo que ellos digan y otra cosa es su testimonio, su vida, lo que ellos están sembrando en su corazón. Lo que ellos, el fundamento que ellos le colocaron a sus vidas. Hoy en día no ve que son estructuras derruidas. A veces cuando uno ve en antiguas estructuras o antiguas casas, antiguos edificios, en donde alguna vez uno entró y uno dice, ¿qué cosa recuerdo esta casa, este edificio, este centro comercial? Yo antes entraba mucho aquí, ahora está abandonado, destruido. Y uno siente en parte como una tristeza en algunos casos, o recuerda algunas cosas que uno vivió allí. Pero cuando uno, pasado ese sentimiento, uno indaga, pero ¿por qué? ¿Por qué están destruyendo esta casa? Pues ¿por qué están destruyendo este edificio? ¿Por qué están destruyendo este centro comercial? Porque en el transcurso de los años, diría un ingeniero, se descubrió que los materiales que emplearon para construir esta casa, este edificio, este centro comercial, eran inadecuados y ya presentaban un peligro para los que vivían allí o a los que moraban allí o hacían vida allí, y se mandó a desalojar y a tumbar eso. Porque esa casa se les va a caer encima. Ese edificio se va a derrumbar. Y uno dice, pero funcionó muchos años. Sí, pero llegó un momento en que las bases, como no eran las correctas, empezaron a resquebrajarse. Que el Señor le pueda revelar y hablar a usted y a todos nosotros en esta hora. Ese edificio, esa casa, funcionó muchos años, pero llegó un momento en que se empezó a deteriorar de una manera rápida, contrario a la vida útil que pudo haber tenido esa casa o ese edificio. Y cuando investigaron, las bases no eran las correctas, el material no era el correcto, las cabillas que emplearon no eran las correctas, las mediciones que hicieron no eran las correctas, y cuando empezó a pasar los años, eso empezó a colapsar. Hermano. Ahora, así han pasado con muchos hermanos y hermanas que uno ha conocido a través de los años. Son hermanos que uno ha conocido aquí en la iglesia y parecían casas sólidas, parecían edificios sólidos. Y uno daba gloria a Dios por esos edificios. Uno no decía o dice, esos hermanos, esas hermanas eran edificios sólidos, robles, árboles viejos que daban sombra. Y uno da gracias al Señor porque yo llegarme a muchos de esos árboles viejos y recibí, hablando en lo espiritual, y recibí mucha sombra de esos árboles, mucha edificación de esos hermanos y hermanas también. Pero ¿qué pasó? De repente empezó a resquebrajarse la estructura, hermano. ¿Y por qué sucede eso? Por el peso, a través de los años, poco a poco empieza a resquebrajar, y aunque no lo parezca, el viento mueve las estructuras. Lo que pasa es que uno no lo nota.
poco a poco, poco a poco, poco a poco, todos los elementos empiezan a influir en esa casa y poco a poco eso empieza a resquebrajarse. Hermano, así ha pasado con muchos hermanos. A través de los años, Dios ha permitido que vengan tempestades, que vengan luchas, que vengan problemas, que vengan situaciones para probar los cimientos y las bases de esas estructuras. Dios comienza a probar las bases de esas estructuras. Ojo, porque es inevitable que todo aquel que tome decisión por Cristo no pase por situaciones de problemas, de pruebas, porque por eso se llama prueba. Es una prueba de nuestra fe para probar si nosotros creemos, para probar dónde está nuestro fundamento. Nadie desea pasar por situaciones, no, situaciones difíciles. Pero cuando el Señor Jesús, en su misericordia, en su sabiduría, permite esas cosas, es para probar nuestro fundamento. Escuchen, es para probar nuestro fundamento. Y Dios quiere que si el fundamento está correcto, entonces Dios pueda añadir un escalón más, un edificio más, un piso más a esa estructura. Pero si esa base no está correcta en nuestras vidas espirituales, esa base va a empezar a resquebrajarse, hermano. Vamos a ser probados en lo que decimos que creemos, en lo que decimos que es la verdad. Vendrán falsas doctrinas, vendrán hombres y mujeres que nos odiarán por la verdad. Vendrán situaciones familiares, situaciones laborales, situaciones en los estudios, situaciones económicas, situaciones nacionales, situaciones naturales. Porque en todas esas cosas Dios las utiliza para probar qué es lo que está en el fundamento de nuestro corazón. ¿Qué es lo que va a salir de nuestro corazón? ¿Qué es lo que van a confesar nuestros labios? ¿Cuál va a ser la posición que usted y yo vamos a asumir? Allí tiene usted, quien me escucha en esta hora, que tomar una decisión y asumir una posición. Es inevitable. Vuelvo y repito. Porque aquel que le dice que aceptar a Cristo es caminar entre rosas, le está mintiendo, porque vamos a un campo de batalla en donde somos probados en lo que decimos, en lo que hacemos, en lo que miramos, en lo que pensamos, en lo que hacemos. Somos probados en las cosas que nos dicen, en las actitudes ante nosotros. En todo somos probados. Y uno le pide al Señor, Señor, quita de mí todo lo que estorba, Señor. Yo no quiero nada que vaya a resquebrajar ese edificio, porque a mí me interesa que el edificio crezca, porque la cantidad de bendiciones que Dios tiene para nosotros no va a alcanzar solo al piso de la fe, sino que Dios va a añadir más bendiciones para nosotros, y yo las quiero todas. Como algunos que hacen anexos en las casas. En este caso vamos hacia arriba, vamos a construir un piso. Para poder Dios añadir un piso,
la parte de abajo tiene que estar sólida. Entonces Dios certifica y dice, esa parte está sólida. Vamos a añadirle virtud, hermano. Virtud. Y le vamos a añadir ciencia. Y si la ciencia está correcta, le añadimos templanza. Y si la templanza está correcta, le añadimos paciencia. Y si la paciencia está correcta, le añadimos temor de Dios. Y si el temor de Dios está correcto, le añadimos amor fraternal. Y si el edificio se mantiene sólido, Dios va a colocar la corona del edificio, hermano, la adopción. ¿Se dan cuenta? Dios va a colocar arriba a ese sólido edificio. Pero el primer fundamento tiene que ser el Espíritu Santo. Tiene que recibir el Espíritu Santo. Una vez se dijo y se repite para que no se confundan. Muchos creen que es arriba que se recibe el Espíritu Santo. Sí, pero es la segunda adopción. La primera adopción es cuando usted nace de nuevo, cuando usted recibe el sello de aprobación de Dios. Y la segunda es el sello de que usted es igual a Dios, hermano. Y Dios quiere sellarlo a usted en el primero y en el segundo. Dios quiere decirle a usted, como le dijo a nuestro Señor Jesucristo, este es mi hijo amado. Y arriba le dice, este es mi hijo amado, igual, en el cual tomo complacencia en morar, a él oíd. Óigalo, porque su fundamento está correcto, porque él me cree, él ha sido probado, ha pasado por tempestades, por luchas, por pruebas, y ese edificio se mantiene sólido, hermano. Pero también hay edificios que se han caído. Hay edificios que parecieran que están de pie, pero están caídos. Que uno ve una pared, pero resulta que atrás no hay nada. Hermano, uno dice, bueno, antes aquí detrás de esta pared había una casa, pero cuando uno se asoma no hay nada. ¿Qué pasó con la casa que había aquí? La tumbaron, se cayó. No soportó la presión de la hora. No soportó la presión de la prueba. No soportó la presión de la influencia del mundo, hermano. Y cuando uno escudriña, fíjense lo que se va a decir en esta hora, escuchen muy bien, el Espíritu mantiene una continuidad sobre este tema tan importante. Casi todas las casas que se han caído giran en torno al perdón, hermano. Han tenido problemas con el perdón. En sus corazones han tenido problemas con el perdón. Y cuando una persona tiene problemas con el perdón, ¿y qué significa eso? Que no perdona, entonces esa vida no es perdonada. Cuando alguien no perdona a los hombres sus ofensas, Dios no lo perdona. El Señor quiere que usted entienda eso. Su corazón no puede estar en una condición de amargura. Si usted va a colocarle a su corazón esas bases, entonces déjeme decirle algo. Tarde o temprano esa casa se va a caer. Si usted coloca en su corazón las bases del celo, de la envidia, que como dice la Escritura, son los frutos de la carne, ese es el fruto, y ese fruto viene porque usted dejó la raíz de no perdonar, no perdona de corazón.
Usted dirá, hermano, ¿usted está consciente de lo que está diciendo? Por supuesto. Cuando alguien guarda esa clase de sentimientos en sus corazones, esa estructura se cae o se estanca y se deteriora. Hermano, para fundamentar lo que se ha de decir en esta hora, les invito a leer una escritura muy conocida, que es Gálatas, el capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versículo 16 en adelante. Gálatas 5, desde el versículo 16 en adelante. Hay varias escrituras que confirmarán el enfoque de lo que el Espíritu Santo, continuando el tema de por qué algunos no reciben el bautismo del Espíritu Santo, tiene que ver con los fundamentos errados que dejaron en sus corazones. Porque la falta de perdón de un hombre y de una mujer produjo un fruto que no es el fruto del Espíritu Santo. Porque ese campo no se va a quedar vacío. Su corazón va a dar un fruto. Y el fruto lo determina usted con lo que permite en que se siembre en su corazón. Gálatas capítulo 5 versículos 16 en adelante. Leemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gálatas el capítulo 5 versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne, el deseo de la carne. Porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Y estas cosas se oponen la una a la otra para que no hagáis lo que quisiereis. Mas si sois guiados del Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, ojo, cuando retrocedo, cuando habla de que no estáis bajo la ley, la condenación, porque el Espíritu está guiando a ese hombre, el Espíritu está guiando a esa mujer y lo está llevando a cumplir la voluntad del Señor. No hay condenación, como dice la Escritura, para los que andan en Cristo Jesús, no los que andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Ese es el significado, que no están bajo la condenación que la misma ley determina para los culpables, porque hay alguien que lo está guiando, el Espíritu Santo. Y ahora, miren lo que pasa cuando alguien siembra en la carne. El fruto de la carne viene cuando alguien no anda en el Espíritu. Y usted dirá, pero hermano, estamos hablando de aquellos que no han recibido el Espíritu Santo. Pero cuando un hombre o una mujer aceptan al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo comienza a rodearlos. El Espíritu Santo comienza a rodearlos. Están también bajo una guianza del Espíritu. El Espíritu los lleva a arrepentimiento, el Espíritu los lleva a santidad. Debe ser así. Porque el Espíritu es el que conoce la verdad. El Espíritu es el que lleva al hombre a hacer la voluntad perfecta de Dios. Y manifiestas son las obras de la carne, aquel que no es guiado por el Espíritu, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio,
como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios, o sea, no recibirán el Espíritu Santo. Ahora viene aquel que ha sembrado el perdón, que ha sembrado la palabra y que es guiado por el Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, no hay condenación, porque está siendo guiado por el Espíritu. Porque el Espíritu está teniendo control de ese hombre y de esa mujer. No hay condenación. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con los afectos y concupiscencias. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. No seamos codiciosos de vanagloria, irritando los unos a los otros, envidiándose los unos a los otros. Que el Señor añada su bendición sobre la palabra en esta hora. Les invito a que hagamos una oración y coloquemos este servicio en las manos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora. Gracias, Señor, por tu provisión, por tu guianza, por tu palabra. No hay condenación para aquellos que son guiados por el Espíritu Santo. Que esa sea la experiencia de cada uno de nosotros, Señor. Mi experiencia y de las que nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer, que ante todas las cosas de nuestra vida seamos guiados por el Espíritu Santo. Porque el enemigo, el diablo, quiere sembrar en nuestros corazones amargura para que nuestros corazones se endurezcan. Y al sembrar esa semiente de discrepancia en nuestros corazones, daremos ese fruto de la carne, actitudes de la carne, y no queremos eso. Queremos que el Espíritu influya en nuestras vidas y nos dé la victoria para discernir cuando el enemigo viene a tratar de engañarnos, de envenenarnos, y que podamos resistirlo, como dice la Escritura, y de nosotros va a huir el diablo. Gracias te damos, Señor Jesús. Toma control de este servicio, habla a través de este siervo inútil, Señor. Sana todo cuerpo que esté enfermo y toda alma que esté oprimida, que por la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, puedan recibir lo que ellos necesitan en esta hora. Liberación del error, del pecado, de toda enfermedad que pudiera tenerlos aprisionados, Señor. Vivifica la fe de tu pueblo en esta hora. Tomo este servicio y lo pongo en tus manos para que sea tu Espíritu el que guíe todas las cosas. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Con permisito, voy a tomar un poquito de agua. Continuamos con el tema, porque algunos no han recibido el Espíritu Santo. Y fíjense, el tema que se está hablando en esta hora va en continuidad con lo que el Señor ha mostrado tan tremendamente con relación al perdón. Se recuerdan algunos aspectos de lo que el Señor nos habló la semana pasada acerca de que una persona que llega a los pies de Cristo, Dios lo lleva en 3 etapas, que es el reconocer,
el arrepentimiento y el pedir perdón. Y que también cuando esa persona viene a los pies de Cristo y comienza el caminar en este camino, allí Gálatas 5 es una escritura importantísima porque nos declara los dos clases de fruto que nosotros pudiéramos dar. Y el elemento que hará tiene que ver con lo que nosotros guardemos en nuestros corazones, en el fundamento que estamos colocando. Nosotros estamos llamados a rendir todo a los pies de Cristo. Estamos llamados a hacer eso. Estamos llamados a rendir todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para que el Señor comience a escudriñar cada aspecto de nuestra vida y que el Señor pueda hacer una limpieza en nuestras vidas. Dios espera eso de nosotros. Escuchen, de todo aquel que ha tomado decisión por Cristo, que pueda haber una rendición, dejar que el Espíritu no solamente nos hable, sino que dejarlo que Él obre. Y cuando Él nos hable, porque a veces el concepto de dejar que Él obre muchos no lo entienden, es cuando el Señor nos hable y nosotros sabemos que es la verdad, reconocerlo en la presencia del Señor y decir, Señor, yo fallo en esto, yo soy culpable en esto, Señor, ten misericordia de mí, yo quiero hacer tu voluntad, y que puedan haber decisiones para la gloria del Señor. Nosotros hablamos acerca de lo que muchos en su corazón han guardado, cosas, situaciones que han guardado en su corazón y que se niegan a entregarlo al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo pueda hacer una limpieza en el corazón. Cuando una persona guarda en su corazón raíz de amargura, el Espíritu Santo no puede obrar allí. Escuchen bien, estamos hablando del fundamento del perdón. El edificio de la estatura del hombre perfecto debe estar fundamentado en el perdón. El principio es el perdón. Y si nosotros no perdonamos, ¿cómo vamos a ser perdonados? ¿Se dan cuenta? El fundamento, cuando se comienza en Hechos 2:38, se basa en el perdón. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados. Perdón, para el perdón de los pecados. Pero esa escritura está condicionada. Está condicionada a si nosotros estamos dispuestos a perdonar. ¿Sabía usted eso? Usted no puede pretender llegar a los pies de Cristo y esperar el perdón cuando usted no está dispuesto a perdonar. Si su corazón está así esté en una iglesia, usted está condenado. Hermanos, son palabras fuertes. Si usted está en la iglesia y en su corazón usted no ha tomado la decisión de perdonar, porque ese es un sentimiento recíproco de Dios nos perdona a nosotros y nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Hermano, tomen en cuenta la oración modelo. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos deben, a los que nos ofenden. ¿Te quiere hacer la voluntad del Señor? Perdóname, Señor. Perdono al que me ofende, al que me hirió, al que por años, y ahí entramos a Gálatas 5,
he alimentado ese rencor, he alimentado esa raíz de amargura, y eso va minando las bases de nuestro corazón, del fundamento del creyente. Dios llama y viene la persona y acepta al Señor Jesucristo, y comienza el Espíritu a rodear a ese hombre, a trabajar el corazón de ese hombre. Y dice, ese corazón, su fundamento está colocado en maldad, como dice la Escritura, que el mundo está fundado en maldad. Bueno, el corazón del que viene del mundo está fundado en maldad, en lo malo. Y es necesario cambiar eso. ¿Sabía usted eso? Ese es un derribar de la vieja estructura para construir una nueva. Dios no va a emparchar esa estructura, no. Porque venimos del mundo bajo el fundamento de la maldad. Y Dios no quiere que estemos fundamentados en la maldad, sino en el amor a Cristo, en la obediencia a su palabra. Comienza el Señor a darnos la palabra para que nos dejemos guiar por el Espíritu y empecemos a tomar los materiales. Señor, aquí tú me estás hablando, Señor, yo no quiero ser así, yo no quiero ser rencoroso. Cuando Dios llama al hombre y comienza el Espíritu a discernir las intenciones de nuestros corazones, comienza el Señor a dar los fundamentos que cada corazón tiene. Cuando leen el capítulo 5 y el versículo 19, 20 y 21, uno empieza a ver todas esas cosas. El Espíritu Santo, nada le es oculto, nada, absolutamente nada. Él está viendo lo que está en su corazón. Y el Señor, que es bueno y fiel, nos da palabra para que nosotros la tomemos y reconozcamos, nos arrepintamos y pidamos perdón, hermano. Pero si nosotros oímos y no reconocemos y no pedimos perdón y no nos arrepentimos, entonces Dios, escuchen, Dios no puede hacer mucho. Dios comienza a bendecir, comienza Dios a tener paciencia, hermano. Comienza el Señor a tener paciencia con nosotros. Y en cada servicio, en cada culto, en cada folleto, en cada vez que leemos las Sagradas Escrituras, escuchamos el consejo del Espíritu hablándonos a cada uno de nosotros. Pero ¿qué pasa? Siempre la decisión la tiene el hombre. Él nunca pierde su libre albedrío. Siempre se ha dicho. Y la novia debe rendirla. La única que cede y rinde su libre albedrío es la novia. Por eso el Señor dice, andad en el Espíritu. Porque si andáis, si son guiados del Espíritu, no estarán condenados. Si ustedes rinden sus deseos, sus sentimientos, sus proyectos a mi voluntad, entonces ustedes serán guiados por mi Espíritu. Yo los guiaré, como dice la Escritura, a pastos verdes. Los guiaré hacia la bendición que Dios espera para nosotros. Dios tiene preparadas cosas grandes y maravillosas para todo aquel que se rinde al Señor y que rinde sus propios planes, sus propias voluntades, abandona todo por seguir al Señor Jesucristo. Que Dios tenga misericordia de mí y de cada uno de nosotros. Señor, si en algo yo he puesto mi voluntad y mis deseos antes de tu voluntad, perdóname, Señor. Yo quiero hacer la voluntad del Señor. Dios tiene grandes cosas para nosotros. Dios tiene el Espíritu Santo para usted. Pero para eso
debemos dejarle acceso a Dios, hermano, debemos dejarle acceso a Dios para que Él nos hable, para que Él empiece a arrancar las raíces, esas raíces que quedaron profundas de falta de perdón, hermano. Dios comienza a declarar, porque esas raíces pueden estar ahí, pero Dios dice, eso está allí. ¿Qué vas a hacer? Porque Dios es respetuoso. ¿Qué vas a hacer? ¿Tú quieres que yo lo haga? Y el hombre dice, sí, porque yo no puedo vencer eso. Ayúdame a vencer, Señor. Ayúdame a vencer. Saca toda raíz de amargura de mi corazón. Que todo sentimiento, que todo fruto de la carne que yo pudiera tener almacenado allí, eso tú hagas una obra como solo tú, Señor Jesús, sabes hacer. Eso es sinceridad. No es que usted se va a cambiar. Como dicen algunos, bueno, cuando deje de fumar, cuando deje de beber, voy a ser cristiano. No está entendiendo. El camino del cristianismo es rendición, es reconocimiento, es arrepentimiento y es rendición. Y es guianza del Espíritu. Comienza el Señor a hacer una obra especial en nuestras vidas. Y todo ese fruto de la carne, esas obras de la carne, comienzan con corazones que no han sido redimidos, que no han sido transformados, que no se están dejando guiar por el Espíritu, hermano. Eso está allí latente. Eso está allí latente. Recuerden que estos temas se aplican a los que no han recibido el Espíritu Santo y a los que lo han recibido. Porque mientras estemos en este cuerpo de carne, vamos a ser tentados todos los días de nuestra vida. Y mientras seamos tentados todos los días de nuestra vida, nos conviene que los fundamentos estén correctos, que en ninguno de los procesos de la construcción de esa edificación que Dios está haciendo en mi vida, yo vaya a introducir algo que detenga la obra del Señor. Hermano, yo no quiero que la obra del Señor se detenga en mí. Yo quiero que el Señor perfeccione la obra que Él comenzó. Yo quiero que cada día, ese es mi deseo, yo pueda reflejar más y más al Señor. Pero yo necesito dejarme guiar por el Espíritu Santo. Dejarme guiar por el Espíritu Santo para vencer las obras de la carne, para identificar cuando el enemigo me quiere engañar, cuando el enemigo me quiere tumbar, cuando no estoy haciendo lo correcto. El Espíritu Santo siempre, de una manera que nunca va a fallar, siempre, escuchen, nunca va a fallar. Nunca va a fallar. El Espíritu Santo no falla. Siempre nos mostrará el camino y nos mostrará la salida. Y cuando nosotros nos rendimos, el Señor siempre nos dará la victoria en Cristo Jesús. Pero ¿qué pasa? Parte de las decisiones. Estamos rodeados de situaciones, de pensamientos, que si nosotros no limpiamos nuestras vidas, si nosotros no discernimos y si nosotros no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, entonces eso va a influir en nuestras vidas y puede sembrar la semilla, escuchen, pudiera sembrar la semilla, el enemigo, de algo que nos dañará en el futuro. Y no crea que porque ya recibió el Espíritu Santo, ya usted está libre de eso, no. Ahora es cuando más debemos vigilar eso,
Porque el enemigo viene para destruir la influencia de aquel que ha recibido el Espíritu Santo. Destruir ese edificio, pararlo. Pero ¿por qué ese edificio está parado? Porque logró inyectar un material que hace que la estructura no vaya a aguantar el resto. Y Dios no va a poder añadir hasta que eso no sea quitado y corregido. Mano, uno ve el fruto de esas cosas en el entorno de nuestras vidas. Vidas enemistadas, uno ve enemistades en la iglesia, enemistades ministeriales, diferencias. Y uno dice, ¿pero por qué? Porque en algún momento el enemigo logró inyectar una idea, un pensamiento, una doctrina que produjo un quiebre en donde el Espíritu Santo no va a poder añadir más hasta que eso no se corrija, hasta que eso no se arregle. Tenemos que volver entonces a los fundamentos y pedirle al Señor, Señor, recuerde, muéstrame en dónde está la falla. Yo en realidad quiero hacer tu voluntad. Yo veo que yo no me consagro como antes, no leo como antes. Yo no sé por qué ahora cuando veo a ciertos hermanos me molesto. Yo no era así. Señor, ¿qué está pasando con mi vida? Ten misericordia. Muéstrame si la falla es mía para yo arreglarlo. ¿Cuántos harán eso? ¿Cuántos hombres y mujeres harán eso? ¿Cuántos creyentes harán eso? En la medida en que practiquemos eso, entonces el Señor tendrá acceso a nuestra conciencia, a nuestro corazón, y Él mostrará y revelará, porque el Señor no va a dejar de darnos respuesta. Pero estaremos dispuestos a darle lugar al Espíritu Santo. Recuerden, hay hombres, mujeres e iglesias que no solamente su avanzar se ha estancado, sino que algunos están destruidos, hermano. Dios no quiere que su vida espiritual se estanque, hermano y hermana. Dios no quiere que su iglesia se estanque espiritualmente, no. Dios no quiere que su vida esté destruida. Dios quiere que usted sea morada del Espíritu Santo, que Él tenga libertad para obrar en medio de usted, pero lo que impide debe salir. Yo le puedo echar un cuento, hermano, mire, yo le puedo echar un cuento a usted y usted va a ver las razones por las cuales yo creo así y por las cuales esta es mi posición. Usted pudiera decirme eso a mí, pero ahora yo le pregunto algo a usted. Si el Señor Jesús literalmente en la carne estuviera enfrente de usted, ¿usted pudiera sostener esa posición? ¿Usted sería capaz de sostener esa posición delante del Señor? No me lo diga a mí. En oración, en su cámara secreta, en sinceridad, examine sus motivos y sus objetivos. Y usted verá que en algún momento permitió que el diablo sembrara simiente de discrepancia, hermano. En algún momento, algo en su vida, usted le permitió al diablo sembrar simiente de discrepancia.
Y eso rompió la unidad que usted tenía con su hermano. Rompió la armonía que usted tenía con sus hermanos en la iglesia. Rompió la paz que usted tenía en su corazón. Pero eso solo usted lo debe descubrir. Solo usted lo debe discernir. Solo usted debe, delante de la presencia del Señor, al cual nada le es oculto, mostrar al Señor la verdad de sus intenciones. No espere que vengan reprensiones como la de Ananías y Zafira, o como la de aquel hombre que quería el poder de Dios y comprarlo por dinero. No espere ese tipo de reprensiones. Yo lo puedo decir así, no es necesario que eso llegue a suceder si usted corrige eso. Si usted se arrepiente y usted busca arreglar, es su vida, es su fundamento espiritual, es su seguridad. Hermano, yo tengo muchos años en la iglesia. ¿Cómo no el Señor no me ha perdonado? Si yo le contara todas las bendiciones que he recibido a través de los años, no dudo ni uno de esos testimonios. Pero una cosa no tiene nada que ver con la otra. Estamos hablando de ser perdonado. Estamos hablando de ser perdonado por Dios. Dios es bueno y Él hace que su lluvia caiga sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Conozca a Dios, conozca la naturaleza de Dios. Si usted se basa en que es bendecido y que Dios ha sido bueno con usted, usted no está discerniendo de la manera correcta. Dios va a juzgar de acuerdo a la palabra. Escuchen, como dice la escritura que acabamos de leer, no estáis bajo la ley si son guiados y si somos guiados por el Espíritu. El Espíritu Santo no guía a nadie al error. El Espíritu Santo no guía a nadie a la amargura. El Espíritu Santo no guía a nadie a la división. El Espíritu Santo no guía a nadie a la enemistad. El Espíritu Santo no guía a nadie a la envidia. El Espíritu Santo no guía a nadie a la idolatría. El Espíritu Santo no guía a nadie a los celos. Ni el Espíritu Santo guía a nadie a las iras, contiendas, disensiones ni herejías. Escuchen, el Espíritu Santo lleva al hombre, lo guía a amar, lo guía al gozo, a la paz, a la tolerancia, a la benignidad, a la bondad, a la fe. El Espíritu Santo no lo guía a usted a la incredulidad, a la palabra. Escuche, el Espíritu Santo no hace eso. El Espíritu Santo no descree su propia palabra, sino que lo llevará a usted a obedecerla para que le haga bien en su vida espiritual. El Espíritu Santo lo llevará a la templanza, hermano. Todo eso lo hará el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo va a guiar a usted, como dice la Escritura, en una Escritura muy conocida por todos, que es Primera de Corintios 13. Fíjense en lo que el Espíritu Santo lo va a guiar a usted. Lo va a guiar a ser benigno. El Espíritu Santo lo va a guiar a no tener envidia, a no hacer sin razón. El Espíritu Santo no lo va a guiar a ensancharse. El Espíritu Santo no lo va a llevar a injuriar a nadie. El Espíritu Santo
no va a buscar lo suyo, ni se va a irritar, ni va a pensar lo malo. Escuche, háganse un examen en los fundamentos que ustedes han colocado todos nosotros en nuestras vidas espirituales. Porque eso va a determinar si ese edificio aguanta o no la hora de la prueba. El Espíritu Santo no se va a alegrar de la injusticia, sino que se va a gozar de la justicia de Dios, de la verdad de Dios. El Espíritu Santo lo va a llevar a creer la palabra, lo va a llevar a esperar en Dios, lo va a llevar a soportar la prueba, lo va a llevar a sufrir el reproche. El Espíritu Santo va a hacer eso. ¿Se dan cuenta? Todo eso lo hará el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo está manifestando eso en usted. Usted puede decir en esta hora, el Espíritu Santo está guiando mi vida. Porque si el Espíritu Santo lo está guiando, tiene que tener estos frutos. Pero si la carne es la que lo está guiando, entonces eso va a tener su fruto también. Y allí cada uno de nosotros debe examinarse, debe tomar decisiones. Y si usted ve a alguien que manifiesta un fruto de la carne, Señor, ayuda a mi hermano, porque eso lo haría alguien que es guiado por el Espíritu. Señor, no permitas que mi hermano y mi hermana, el diablo lo destruya, porque yo no creo que alguien que tenga el Espíritu Santo se va a gozar porque a alguien que es su compañero, su compañerita, termine cayendo del camino. Yo no creo que alguien con el Espíritu Santo se vaya a gozar de eso. No. Por eso le digo, examinémonos. Porque el Espíritu nos llevará a hacernos un examen y nos llevará a ayudar a nuestros semejantes, a orar por ellos, a darles ánimo. Hermano, levántese, hermano. Vamos a vencer en el nombre del Señor Jesucristo. No permitamos que el diablo nos venza. El Señor te llamó a ti, me llamó a mí. Vamos a finalizar la carrera, hermano. Vamos a vencer las luchas y las pruebas. El Señor está con nosotros. El Espíritu Santo lo puede llevar a usted a hacer una oración especial por un hermano que está pasando por una situación difícil. Y Dios está esperando que usted haga eso. Bueno, allá él, allá ella. El Espíritu Santo no hará eso. El Espíritu Santo le va a doler, se va a sentir triste. Señor, ten misericordia de mi hermano, de mi hermana. Dale la victoria. Yo no quiero que él se pierda. Yo no quiero que él se caiga en el camino. En su corazón hay cosas que están erradas. Pero Señor, tú eres poderoso para sacudir su corazón. Tú eres poderoso para cambiar esa manera de pensar, para sacar esa raíz de amargura que el diablo le sembró, que no lo deja crecer. Tú sabes cómo hacerlo, Señor. El amor nunca dejará de ser, hermano. El Espíritu Santo nunca dejará de amar, nunca dejará de interceder. El Espíritu Santo nunca dejará de decir la verdad. El Espíritu Santo nunca dejará a su hermano, sino que siempre lo tendrá en la oración. Eso lo hace el que es guiado por el Espíritu. ¿Se dan cuenta? El Espíritu no se goza de la desgracia del ajeno, sino que más bien, Señor, ten misericordia.
En lo que a mí respecta, yo lo perdono, Señor. Fíjense, hay vidas que dependen del perdón que usted pudiera ministrar. Él me ofendió, pero yo lo perdono, Señor. Y yo quiero volver a tratarlo como mi amigo, mi hermano, Señor. Porque si yo, que fallé y he fallado tanto, tú me has perdonado y me has perdonado cada vez que yo te pida perdón, que te he pedido perdón, cuánto más yo también debo hacer lo mismo, Señor. Perdona si mi corazón se ha endurecido. ¿Se dan cuenta? Porque nosotros, como dice la Escritura en Santiago, ofendemos de muchas maneras y todos los días debemos pedir perdón. Ahora, imagínense que vamos a pedir perdón, pero Dios no nos perdona. Eso pudiera pasar si nosotros no perdonamos a aquellos que nos ofenden, nos injurian. Porque si nosotros no perdonamos, la carne es la que se fortalece. Pero cuando perdonamos de corazón, el que se fortalece es el espíritu, porque le estamos dando lugar y más lugar en nuestros corazones. En vez de un lugar a una raíz de amargura, le estamos dando lugar al Espíritu Santo para que perfeccione la obra en nosotros. Usted, hermano, hermana, quien nos escucha, amigo, que pudiera estar escuchando esta predicación especial. Usted sabe las cosas que ha vivido en su vida. Habrán cosas difíciles en su vida que usted ha vivido. Pero déjeme decirle algo, usted no puede andar con esa carga toda la vida. Esa carga de rencor, esa carga de rabia, esa carga de amargura. Usted no puede andar así. Usted no le puede servir al Señor con esa carga. ¿Por qué no en esta hora le pide perdón al Señor Jesucristo y suelta esa carga? Suéltela. Deje que el Señor le dé el bálsamo a su corazón. Deje que el Espíritu Santo limpie su vida. Deje que el Espíritu Santo saque lo que impida que el Espíritu fluya con libertad en su corazón, en mi corazón. Mientras usted mantenga esa raíz de amargura en su vida, Dios no va a poder obrar. Y tarde o temprano, esa estructura se va a caer. Y nadie quiere eso. Dios no quiere eso, yo no quiero eso. Yo deseo que usted sea prosperado en todas las cosas, que usted refleje a Cristo y no una religión. Yo deseo que usted sea un cristiano y no un religioso. Yo quiero que la gloria de Dios se manifieste en usted y no el fruto de la carne. Eso ha detenido el avance del pueblo del Señor. Esa simiente de discrepancia ha estado entrando en corazones, hombres y hermanos que no se hablan, iglesias que no se tratan, hombres, mujeres e iglesias que se desvían de la palabra. Y es porque hemos dejado la guianza del Espíritu Santo. Y hemos permitido que el diablo siembre simiente de discrepancia en nuestras vidas y ha detenido el avance del pueblo del Señor. Ya en esta hora, la iglesia del Señor debiera estar en un nivel como el del hermano Branham. ¿Sabía usted eso? ¿Le parece poco 58 años? Una iglesia de 58 años, hermano.
Yo he escuchado hombres y mujeres repitiendo expresiones del futuro, de cuando llegó el mensaje. Yo se lo podría comprar a un nuevo, pero hombres, mujeres e iglesias que tienen años, debiéramos ser ejemplo para aquellos que conocen la verdad, y la verdad que ven en muchos casos es religión, amargura, odio, rencor, contienda, celo, no, falta de perdón, sincero y de corazón. Eso ha contristado el espíritu y lo ha detenido, pero podemos volver al paso. Y Dios depende de su decisión. Dios depende de mi decisión, sincera, porque la decisión debe tener una obra. Todo lo que usted siembra tendrá un fruto, y ese fruto es la acción de perdonar, de ir al altar y, Señor, perdóname, y saca toda amargura de mi corazón para yo servirte con total libertad, para que el Espíritu fluya en mi vida. Y cuando yo vea a mi hermano, cuando yo vea a esos hermanos, y cuando yo haya de obedecerte, yo sienta libertad de servirte, de edificar mi vida espiritual, que cada día vea más la manifestación del Espíritu Santo en mi vida. ¿Estará dispuesto a hacer eso? ¿Estará dispuesto a retomar el paso en su vida espiritual? ¿Estará dispuesto a arreglar su problema en su matrimonio? ¿Estará dispuesto a arreglar su problema en su vida? ¿Estará dispuesto a arreglar su problema de corazón en su iglesia? De corazón. Dejar que el Espíritu Santo los guíe. Que toda raíz de amargura sea limpiada del campo de su corazón. ¿Usted quiere hacerlo? Es la pregunta personal que solo usted, quien me escucha en esta hora, puede dar la respuesta. Si usted decide omitir el consejo del Espíritu Santo, ese edificio va a caer. Pero si usted guarda en su corazón el consejo de Dios y lo pone por obra, ese edificio no solamente va a resistir, sino que va a crecer para la gloria del Señor. Que el Señor nos ayude. Vamos a hacer una oración por usted. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora. Bendice a tu pueblo, Señor, a todos los que están al alcance de nuestra voz, porque tu Espíritu clama en esta hora por los corazones a quienes tú has llamado, que son tu pueblo, y que ya después de 58 años en que el mensaje de la hora comenzó, después de la partida de tu siervo el profeta, ya debiera de estar en un crecimiento absoluto de manifestación del Espíritu, con manifestación del carácter y manifestación de vida. Señor, que Jesucristo ya en este tiempo debe estar encarnado en hombres y mujeres. Señor, porque el llamado que tú nos has hecho es que debemos ser como la iglesia alfa. Señor, ayúdanos en esta hora. Lo que tú pudieras hacer en nuestros corazones depende de las decisiones que tomemos y de la sinceridad que haya en nuestros corazones. Que en esta hora tu Espíritu Santo comience a hablarnos en la dulzura de tu Espíritu y en la más profundo de nuestros sentimientos, de las cosas que no queremos admitir y que no queremos confesar. Que allí el Espíritu Santo comience a lidiar con los corazones para que puedan haber decisiones para la gloria de tu nombre, Señor. Esta palabra no volverá a ti vacía, sino que hará la obra para la cual tú la has enviado. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.
Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde a otra palabra del Espíritu Santo que lo edificará a usted espiritualmente. La palabra que el Señor tiene para usted en esta hora. Todos los días a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, Dios tiene una palabra para usted. Recíbala en fe y en amor en el nombre del Señor Jesucristo. De lunes a viernes a las 3 de la tarde, Dios nos concede la oportunidad de venir a orar con el propósito de pedir por ese derramamiento del Espíritu, pero si encuentra raíz de amargura no va a bajar. Y en la oración es la oportunidad de ser sinceros con el Señor para que el Señor quite todo resquicio y que el Señor pueda perfeccionar la obra en nuestras vidas. Los domingos a las 9 de la mañana, toda la congregación en la predicación de la palabra del Señor junto a nuestro pastor, el hermano Osvaldo Tona, todo a través de las redes YouTube, Facebook y la radio Ebenezer. Recuerden, es su decisión. Es la decisión que usted pudiera tomar, la que dependerá lo que Dios hará en nuestras vidas. Y les recuerdo una vez más, si usted no perdona de corazón a los hombres sus ofensas, Dios tampoco lo perdonará. Eso dependerá del crecimiento espiritual de su vida y dependerá hasta qué punto o hasta en qué momento llegará usted en su experiencia con Cristo. Nosotros deseamos en esta hora que usted sea un templo del Espíritu Santo, que seamos templos en donde reflejemos a nuestro Señor Jesucristo en su plenitud. Pero para eso, ese templo debe tener bases sólidas, las bases del perdón. Debe haber perdón para poder ministrar perdón. Tiene que haber amor para poder ministrar amor. Tiene que haber el Espíritu Santo para que Él pueda ministrar liberación y perdón y salvación en el nombre del Señor Jesucristo. Pero es decisión de cada uno de nosotros. Que el Señor lo ayude en esta hora, hermano y hermana, y a mí también, para que cada día podamos ser más y más y más y más sinceros con Dios, para que Él pueda hacer una obra profunda y perfecta en nuestras vidas. Que el Señor Jesucristo nos bendiga y nos ayude a todos. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.